sobre la formativa de cálculo. Vamos a empezar realizando la temperatura del motor. Aquí lo importante es que ustedes puedan ver a qué materia o qué debo ocupar para resolver este ejercicio de la temperatura del motor. Aquí podemos ver que se dice que la temperatura del motor que se apaga es de 185 y la temperatura del aire que lo rodea de 32. Si después de 3 minutos la temperatura ha bajado a 175 Celsius y nos preguntan el modelo algebraico que permite calcular la temperatura del motor en cada instante. Entonces usted tiene que asociarlo a qué materia o cómo lo puedo hacer, y esto lo podemos hacer con la ley de enfriamiento de Newton, que tiene que haber visto en la última situación de modelación, en la del queque. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces usted sabe que la ley de enfriamiento de Newton tiene, vamos a vistar la respuesta, vamos a ver cómo llegamos a eso. Usted sabe que la ley de enfriamiento de Newton es esto. Es el diferencial de la temperatura dividido el diferencial del tiempo es igual a K, que es una constante, paréntesis, la temperatura menos la temperatura ambiente. Entonces acá nosotros tenemos que despejar esto. ¿Y cómo se hace? Esto es una pequeña ecuación diferencial donde a la izquierda hay que dejar todo lo que tenga la temperatura y a la derecha todo lo que tenga el tiempo. Por lo tanto, esta temperatura debo pasar a la izquierda. Y me quedaría como dt dividido en T menos la temperatura ambiente. Es igual a K en dt, donde K es una constante. Entonces acá debo integrar, y la integral, esto lo puedo ordenar para que les quede más claro. La integral de 1 partido en T menos la temperatura ambiente respecto a la temperatura es igual a la integral de la constante K respecto al tiempo. Al integrar la parte de la izquierda, sabemos que 1 partido por algo es lo mismo que el logaritmo natural de lo que está bajito, T menos la temperatura ambiente. Y lo que está a la derecha es una constante K, y como estoy integrando respecto al tiempo, me debería dar K de T más una constante C. Alguien me puede haber dicho, profesor, ¿por qué no colocó una constante a la izquierda igual? Sí, se coloca una constante, pero eso al pasar a la derecha se suma con la otra constante y al final me queda solamente una constante, que es C. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar solita la T. O sea, bueno, todo esto ya lo tuvieron que haber hecho en clase, yo solamente estoy recordando cómo se hace. Tenemos que dejar solita esta T, porque nos preguntan por la temperatura del motor. O sea, nos preguntan por la temperatura respecto al tiempo. Entonces hay que dejar solita la T. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí ocupamos una propiedad de los logaritmos, porque este logaritmo está en base E. Y por definición nos dice que esta base elevado a lo que está aquí a la derecha me tiene que dar igual a lo que está dentro del argumento. O sea, la base elevado a lo que está a la derecha me da el argumento. Eso es por propiedad de los logaritmos. Entonces me queda que E es igual a KT más C es igual a lo que está dentro. Entonces ahí se va el logaritmo. Entonces dejamos solita la T. Entonces esta temperatura ambiente que está restando va a pasar sumando al otro lado. Entonces lo voy a dejar más ordenado. La T es igual a E KdT más C más la temperatura ambiente. Y para dejarlo más ordenado, ya sé que la temperatura va a depender del tiempo. ¿Y por qué sé eso? Porque al lado derecho solamente me queda en función de la variable T. Recuerden que K es una constante, la C también es una constante, es la constante de integración. Y esta temperatura ambiente me la dan en el enunciado. O sea, me la dan aquí, que es 32, dice arriba. Por lo tanto, solamente me queda una variable.
Y esto, para que quede más bonito por propiedad de las potencias, esto lo puedo separar en E de C por E de KT. Porque recuerden que multiplicación de potencias se conserva la base y se suman los exponentes. Y esto que está acá, E elevado a C, donde C es un número, porque es una constante, un número, me sigue dando un número. Entonces, para que quede más bonito, le voy a colocar C como un número. ¿Cuál es C? Que no es lo mismo del exponente, un C o un número cualquiera. Y esta es la función temperatura que usted puede ocupar siempre en la prueba. O sea, cuando le pregunten la ley de enfriamiento de Newton, esa es la fórmula que usted tiene que ocupar, siempre. Entonces, a usted ahora le van a dar dos condiciones. Siempre a esto le tienen que dar dos condiciones para poder encontrar la C y la K. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que la temperatura se apaga a 185, o sea, en el tiempo cero, al final siempre al inicio en el tiempo cero, se apaga y es de 185 y ahí empieza a descender. Y la temperatura ambiente es de 32. Ese primer dato, siempre la temperatura inicial, me permite calcular la variable C. Y una tips es que siempre la C va a ser el 185, que es el tiempo cero, restado con la temperatura ambiente. Y lo vamos a comprobar. Miren, entonces vamos a reemplazar todas las T por 0. Me quedaría T de 0 es igual a C por E, K por 0, más 32. K por 0 es 0 y todo número elevado a 0 es 1. Entonces me queda C por 1, que es C. Y T de 85, que es la temperatura en el tiempo 0, es 185. T de 0, perdón, es 185. Entonces la C es 185 menos 32, que sería 153. Entonces, como les decía, siempre la C va a ser la resta de S menos S. Si usted la quiere hacer más simple. Ya, entonces sabemos que nos queda esto. 153 más 32. Entonces solamente me falta saber el valor de K. Y eso necesito la otra condición. Perdón. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Vamos a colocar la otra condición. Recuerden que siempre me van a dar dos condiciones. Siempre me van a dar dos condiciones. Oh, perdón. Ya, ahora vamos acá. No estoy pintando. Perdón, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora nuestra segunda condición es que T, la temperatura a los 3 minutos, es 175, o sea, bajo eso. Y la reemplazamos acá. Entonces nos queda que todas las T por 3, 175 es igual a 153 por E elevado la T3, o sea, K por 3, que es lo mismo que K3 más 32. Recuerden que queremos calcular K. Entonces dejamos todo solita esto. Entonces primero ese 32 que está restando, o sea, sumando pasa restando. Lo restamos y eso nos da 143 es igual, y este 153 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos queda esto.
143 es igual a 3 elevado a k. 153 es igual a 3 elevado a k. Y esto se forma una ecuación exponencial porque la incógnita está en el exponente. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Hay que saber dos cositas, dos propiedades. Una, la propiedad del logaritmo natural de como la base S y el argumento C, se dice que por propiedad ese logaritmo es 1. Y segundo, hay una propiedad del exponente que dice que si yo tengo el logaritmo elevado a x, el exponente pasa adelante y me queda así, x logaritmo natural de. Eso me permite desarrollar lo que quiero hacer ahora, que es aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Y me queda el logaritmo natural de 143 dividido en 153 es igual al logaritmo natural de e elevado a 3k. Entonces, por la propiedad que les dije recién, ese 3k lo puedo pasar adelante y me queda eso. Entonces, por propiedad, eso es 1. Y este 3, para dejar solita de acá, ese 3 pasa dividiendo. Entonces me queda aquí k es igual al logaritmo natural de 143 dividido en 153 dividido 3. Y eso, para poder resolverlo, nos vamos a ir al GeoGebra. Lo tengo por acá. Entonces, si se fijan ahí, yo anoté arriba, anoté que el logaritmo natural de 143 dividido en 153 partido en 3 me da que k es igual a menos 0,023. Por lo tanto, si usted esto vuelve y coloca la expresión como debería ser, porque nos están pidiendo la expresión algebraica que modela la temperatura, tenemos que T de T es igual a 153 por E elevado a 3, elevado a KT, donde K ahora es 0,023. Aquí nos pide aproximado a 3 decimales, entonces hay que configurar el GeoGebra con 3 decimales. Más la temperatura ambiente, que era 32. Entonces esa es la fórmula y con esa vamos a trabajar. Vámonos ahora a mi actividad formativa y vamos a ver la respuesta. Entonces aquí nos aparecen varias respuestas y podría haber sido la primera o la última, pero la última no está con el signo negativo. Entonces 153 e elevado a menos 0,23t más 32. Esa es la respuesta. Y con esa luego vamos a trabajar. Porque luego nos dicen cuál es la temperatura del motor a los 4 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todas las t las reemplazamos por 4. Entonces t de 4. Y reemplazamos todas las t por 4. Y eso lo hacemos en el GeoGebra. En el GeoGebra colocamos toda esta expresión que está acá. Esa expresión la colocamos en el GeoGebra y reemplazamos el t por 4. Entonces aquí lo hice. Coloqué la expresión acá. Coloqué la expresión y abajito coloqué t de 4. Y eso me da 171. Coma 552. Y ahora voy a mi actividad formativa y coloco eso que está ahí. 171,552. Y nos dice que está correcto. Y por último, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para que la temperatura del motor baje a 55 grados Celsius? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ahí nos están preguntando ahora por el tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer una ecuación. Nos están preguntando por la T, la que está aquí arriba. Y nos están diciendo que la temperatura, o sea, todo esto que está acá,
es 55. Por lo tanto, nos queda que 55 es igual a 153 por e elevado a menos 0,023t más 32. Nos queda esa expresión que está ahí, que necesito calcularla. Y eso es una ecuación. Es una ecuación y la podemos hacer con el GeoGebra, con el resuelve. Resuelve. Le ponemos 55 es igual a t. Y eso nos da la solución. Vamos a colocarla. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar resuelve. Resuelve la ecuación. 55 es igual a mi función t que está arriba. Le pongo t mayúscula y le pongo enter. Y me da ahí sí y le coloco el botón azul y me dice que la temperatura, o sea, el tiempo, perdón, es 82,389 minutos para que baje a 55 grados. Y nos vamos a nuestra actividad formativa y nos da 8389. Bueno, la comprobamos. Ya, también estaba buena. Ya estaban todos buenas acá. ¿De acuerdo? Y estaban bien, solamente, ¿verdad? Y listo. Así que espero que les haya servido, muchachos.